distintas formas de expresar un número complejo y conjugado de un número complejo. Distintas formas de expresar un número complejo. Es necesario que ustedes comprendan por qué tenemos que saber esto. Cuando hagamos análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna, tenemos que dominar esta parte. Bueno, en la figura 4.4, esta que tenemos a la derecha, tenemos que X, ¿sí? O sea, el cateto adyacente es igual a R por el coseno de teta, donde R es la hipotenusa. Y si sabemos de funciones trigonométricas, el valor de X, o sea, el valor del cateto adyacente, es igual a la hipotenusa por el coseno de teta, donde el coseno de teta es el ángulo. Y Y es igual a R por el seno de teta, porque Y es este, sería esta. Es igual a R por el seno de teta, nuevamente por funciones trigonométricas. Con lo que el número complejo z es igual a X más JY, es igual a R por el coseno de teta más J seno de teta. ¿Por qué? Porque tanto el coseno de teta es positivo y el seno de teta también es positivo. Sacamos factor común, como factor común R, y por eso se da esta relación. En donde la expresión R, o sea, esta parte R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Se llama módulo de Z, o sea, módulo del número complejo. R es igual al módulo de Z. Y el ángulo θ es igual al arco tangente de Y entre X. Y recibe el nombre de argumento de Z. La fórmula de Euler, E a la Jθ, es igual al coseno de teta más J seno de teta. Permite expresar en otra forma que se llama exponencial a un número complejo. O sea, Z es igual a R coseno de teta más JR seno de teta es igual a R por el número de Euler elevado a la Jθ. En teoría de circuitos es muy frecuente emplear la fórmula polar o de Steinmetz de un número complejo Z, y se suele escribir así: R ángulo de teta. En donde teta se mide en grados o en radianes. A continuación se resumen las 4 formas de representar un número complejo. El empleo de una u otra depende fundamentalmente de la operación matemática que se trate de efectuar. Forma binómica o rectangular. Z es igual a X más JY. Esa es de las más comunes. Z es igual a X más JY. Forma binómica o rectangular. Forma polar o de Steinmetz. Z es igual a R ángulo de teta. O sea, el número complejo es igual a su módulo por el ángulo de su argumento. Forma exponencial. Z es igual a R por E a la Jθ. Hace un rato lo vimos. Y forma trigonométrica. Z es igual a R coseno de teta más J seno de teta. Fue lo que vimos al inicio. Conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo, donde Z es igual a X más JY, es el número complejo. Cuando hablemos del conjugado del número complejo, vamos a anteceder o vamos a poner un asterisco en donde sea el número complejo. Y es igual a X menos JY. Si se dan cuenta, jóvenes, lo único que cambió fue el signo. Aquí era X más JY y aquí es X menos JY. Solamente debemos invertir el signo para que encontremos el conjugado de un número complejo. Por ejemplo, son números complejos conjugados los pares. Número 1, 3 menos J2 y 3 más J2
O sea, 3 menos J2 es el número complejo. Y su conjugado es 3 más J2. Número 2. Menos 5 más J4. Y menos 5 menos J4. ¿Se dan cuenta? El menos 5 sigue con su signo. El único que cambió fue el signo de en medio. Aquí es positivo y aquí es negativo. En forma polar, el conjugado de los números complejos vistos anteriormente correspondían a la forma binómica o rectangular. Por lo tanto, en su forma polar, el conjugado de z, donde z es igual a r ángulo de θ, sería, nuevamente hay que ponerle asterisco cuando indiquemos que es el conjugado. El conjugado de z es igual a r ángulo de menos θ. ¿Qué pasó? ¿Qué se vio de diferente? Aquí el ángulo es positivo, aquí es negativo. O sea, se le cambia el signo a una parte, al ángulo, en este caso, para que sea el conjugado de ese número. Como coseno de menos θ es igual a coseno de θ y seno de menos θ es igual al menos seno de θ, el conjugado de z igual a r por coseno de θ más j seno de θ es r coseno de θ menos j seno de θ. Esto es si utilizáramos la forma trigonométrica. Pero en forma polar, que es el que vamos a utilizar, es esto. Nada más se le cambia el signo al ángulo. Por ejemplo, el conjugado de z, donde z es igual a 7 ángulo de 30 grados, es 7 ángulo de menos 30 grados. En el plano complejo, el conjugado de un número complejo es siempre el simétrico de z respecto al eje real, como se muestra en la figura 4.5. Aquí tenemos la figura 4.5. Por consiguiente, las cuatro formas de escribir un número complejo y su conjugado correspondientes son, en su forma binómica o rectangular, z igual a x más jy. Su conjugado es x menos jy. Si lo tenemos en forma polar, z igual a r ángulo de θ, su conjugado sería z igual a r ángulo de menos θ. Si lo tenemos en forma exponencial o en donde se involucre el número de Euler, tenemos z igual a r por e a la jθ. Su conjugado sería r por e a la menos jθ. Y si le tenemos en forma trigonométrica, donde z es igual a r coseno de θ más j seno de θ, su conjugado sería r por coseno de θ menos j seno de θ. Está fácil, ¿no, muchachos? Bueno, los que vamos a utilizar principalmente en análisis de circuitos eléctricos son estas dos formas de expresar un número complejo, la forma binómica o rectangular y la forma exponencial. En la figura 4.5 tenemos un ejercicio acerca de cómo encontrar gráficamente el conjugado de los números complejos. Por ejemplo, el Z1 dice que es 3 más J4, 3 en el eje real y J4 en el eje imaginario. Aquí está el número complejo Z1 y su conjugado sería 3 menos J4, o sea, como si lo viéramos en un espejo, ¿sí? 3 menos J4. Este es el conjugado de Z1. Si lo tuviéramos expresado en forma polar, tenemos que Z2 es igual a 5 ángulo de 143.1 grados, en donde 5 es el argumento del número complejo Z2 y 143.1 grados es el ángulo que forma con el eje de las X. Siempre hay que tomar en cuenta el eje positivo de las X. Por lo tanto, de aquí a acá 90 grados, más para acá serían 143.1 grados, ¿sí?
¿Cuál sería su número complejo? Su conjugado de ese número complejo. Z conjugada 2 es igual a 5, tiene el mismo módulo, y el ángulo también tiene el mismo ángulo, pero negativo. O sea, empezaría desde el eje positivo de las X, pero en este sentido. Entonces, el conjugado del número complejo 2 sería este. Gracias por su atención.